A la palabra, ¿sí? A la palabra de Dios. Y vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, primero de Pedro, primera carta de Pedro. Y va a aparecer en pantalla y les pido que nos pongamos de pie para leer juntos esta porción. Y vamos a leer solamente, vamos a leer desde el 9 hasta el 17 de entrada. Vamos a leer juntos desde el 9 hasta el 17. Dice así la palabra del Señor, leemos: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Oramos. Señor, háblanos, convéncenos de estas profundas y poderosas verdades con las que quieres exaltarte en medio de un grupo de personas que necesitamos entender que pertenecemos y que somos ciudadanos de otro reino, Señor. Convéncenos de esto hoy para que podamos vivir el día de mañana y el resto de nuestros días con esa mentalidad de reino, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, familia. Gracias. Ciudadanos de otro reino. Qué día, ¿no? Estaba yo revisando redes sociales y ya hay un caos en redes sociales. Ya se está incendiando nuestro país como todos esperábamos que fuera a pasar, y como pasará en 3 años y pasará en 6 años y así por la eternidad, y como pasa en Estados Unidos y como pasa en Inglaterra y como pasa en todas partes. Ni siquiera es un tema de que nosotros los mexicanos somos peleoneros, no, eso corresponde a la naturaleza humana, ¿sí? Y es interesantísimo ver que la Biblia, y me sorprendió, porque cuando te enfocas en una palabra o en un concepto, es sorprendente que la Biblia está llena de este elemento. Nosotros pertenecemos a otro lugar. La ciudadanía en los cielos, somos conciudadanos de los santos, pertenecemos a otro lugar, invertir en el reino de los cielos, un lugar donde la polilla y el orín no corrompen, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es porque en el contexto bíblico eso era importante. Estamos hablando del Imperio Romano, y antes estábamos hablando del Imperio Griego, y antes estábamos hablando del Imperio Persa, y antes del Imperio Babilónico, y antes del Imperio de Asiria, y antes de Egipto. Y ellos son especialistas en entender un concepto, y es: no podemos adherirnos a una ciudadanía de este planeta.
Y era muy interesante porque en este contexto los cristianos constantemente estaban oprimidos y tenían muy claro la necesidad de buscar otra alternativa, por lo cual la idea de ser ciudadanos de otro lugar era una esperanza a la que ellos se aferraban, porque difícilmente alguien estaba de acuerdo con la opresión en la que vivían. Por supuesto, la introducción de la democracia y estos elementos, el pueblo empezó a tener un sentido de pertenencia con quienes nos gobiernan, entonces ya dejó de ser atractiva la idea de ser ciudadanos de otro lugar. Yo soy ciudadano del lugar en donde estoy, y eso no tiene que ver con nacionalismo, con patriotismo, con afecto a nuestro país, tiene que ver con nuestra identidad y cosmovisión de lo que pensamos acerca del gobierno. Y es día de votaciones, día de elecciones, y a lo mejor no recuerdas, pero lo hemos hecho. Lo hicimos en City Express, una predicación especial, porque aunque como iglesia no estamos llamados a ligarnos con el Estado ni a mostrar ninguna adherencia con estos elementos, sí estoy llamado como pastor y sí estamos llamados como iglesia a perseguir una cosmovisión bíblica en todo, en todo. Y todos en estos días nos vemos expuestos a tomar decisiones. Y desde mi experiencia, y no solo eso, así ha sido siempre, en los tiempos electorales, los cristianos suelen apartarse bastante de la cosmovisión bíblica de pertenecer a otro sitio. Y es muy fácil por estas cámaras de eco de las redes sociales, donde los algoritmos nos están bombardeando de nuestros propios afectos e intereses, por supuesto, es muy fácil, ahora sí que adherirnos de nuevo a ese tipo de pensamientos. Y así funcionamos los seres humanos con afectos. Y te lo voy a poner en un asunto totalmente trivial, que no es comparación, pero así funcionamos. La semana pasada fue la final del fútbol mexicano, ¿no? Y aunque Cruz Azul le dio un baile al América en su estadio, ustedes saben lo que pasó, ¿no? Pero mira esto, todas mis redes sociales estaban llenos de un concepto: el América robó. A lo mejor tú escuchaste eso también, ¿sí? Pero te voy a decir algo, si tú eres americanista, tus redes sociales iban a estar llenas un poquito de eso, pero más del elemento de no, si era penal. Y es difícil ser honestos. Yo cuando la vi dije, es un penalazo tremendo. Pero luego cuando empecé a ver tantas opiniones de cosas que me agradaba escuchar, dije, nos robaron. Y estaba más cómodo con esa posición. ¿Y sabes qué hizo el algoritmo? Me dio más argumentos y más argumentos y más argumentos para polarizarme. Al martes yo ya estaba vuelto loco. Ya quería presentar una denuncia. Y la realidad es que honestamente al lunes pues yo me carcajeo y cotorreo y paz, porque algunas personas se preocupaban por mí y les digo, ya esos tiempos pasaron, vivo con gozo, ¿sí? Aunque me hubiera gustado que ganara mi equipo, pues no pasó eso. Pero el punto es, cuando estas cosas escalan a otros temas que de verdad son trascendentales, como la educación de los hijos, por ejemplo, es un tema más importante. Y en tiempos de elecciones nos pasa esto, desconectamos el hecho de que Dios tiene total, pero total, tiene una opinión sobre lo que está pasando.
Y la opinión de Dios debe ser nuestra opinión. Y no tiene nada que ver con qué es lo que te gusta o no te gusta. Alguna vez unos fariseos se acercaron con Jesús y los querían agarrar y dijeron, vamos a ver qué opina de esto, porque querían agarrar una ilegalidad. Y le preguntaron, oye, ¿es lícito pagar impuestos al César? Es algo que a los judíos les dolía mucho y veían como injusto. Y Jesús llama y dice, tráigame una moneda. Y ven, ¿quién está en la moneda? El César. Ok, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al César le pertenecen estas cosas y a Dios le pertenecen otras cosas. Y lo que está diciendo no es que es mitad y mitad. Lo que está diciendo es, nosotros debemos darle a Dios todo lo que es de Dios, y este Dios, quien nos gobierna, nos ha dado una instrucción clara, y es que paguemos los impuestos. Y al César solo le corresponde que nosotros respetemos las leyes del César, siempre y cuando éstas no afecten el reino de Dios, que es mucho más importante. Y en este concepto sí habían detalles. Nosotros, gracias a Dios, vivimos en un país donde tenemos libertad de culto y gloria a Dios por eso, y hay que orar por eso. Eso es lo más importante, ¿sabes? Que podamos seguir pregonando la verdad desde los púlpitos y en las calles. Entonces el concepto es, tenemos obligaciones como ciudadanos del país donde vivimos y tenemos obligaciones como ciudadanos del reino al que pertenecemos. Este rey al que pertenecemos nos ha dado un paso por un lugar donde no pertenecemos, pero del cual somos responsables de vivir como ciudadanos de ese reino. Y nos ha instruido para obedecer aquí. Como pastor y como cristiano, muchas veces me doy cuenta que en este asunto es muy fácil y en otros desconectamos nuestra identidad espiritual cuando se trata de pensar sobre política. Y lo mismo es con nuestra alimentación, y lo mismo es con nuestras finanzas, y lo mismo es en nuestro trabajo, y lo mismo es con nuestro descanso, sobre nuestro ocio. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios, hemos leído. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Algunos de ustedes ya han votado, algunos probablemente no han podido votar, pero debes hacerlo para la gloria de Dios, de tu rey. Tu rey está viendo lo que haces. Y pasa algo cuando enseñamos estas cosas, y es que hay una tensión que ustedes pueden estar experimentando porque tienen miedo de que yo me exprese referente a estar a favor o en contra de algo, y eso es porque hay una idolatría tremenda por la política en nuestro país, ¿sí? Hay una idolatría tremenda por nuestros gustos. Y de nuevo, el domingo estamos todos enloquecidos. Son unos rateros, son no sé qué. El domingo pasado, pero eso es un juego. Y va, y cada 6 meses hay otro campeón. Y nosotros estamos llamados a algo mayor, a algo mucho más grande. Y mira, lo que vemos hoy no es recordarte que Dios es rey, porque eso ya lo sabes. Todos nos sabemos los textos de que Dios pone y quita reyes, todas estas cosas. Que toda autoridad es puesta por Dios. Has escuchado eso muchas veces, ¿estás de acuerdo? El punto no es ese. El punto, amigo, hermano, compa, es que se te note. Que se te note que de verdad crees eso, porque a veces no se nos nota. No se nos nota. La clásica, Dios pone y quita reyes. Que se te note.
No, yo estoy tranquilo, mi seguridad está en Jesús. Que se te note, papá. No se te nota. Si mira, te encendiste de volada. Solo por defender a tu gallo. Cálmate, relájate. Te voy a leer algo que me mandaron. Fue muy chistoso, pero me mandaron esto. Alguien, un señor que pues entiende que soy pastor y me manda: hola Adrián, el lunes pasado, porque yo puse algo ahí de arriba de Cruz Azul, una cosa así, ¿no? Hola Adrián, buenas tardes. Yo quisiera, híjoles, no lo va a ver. Yo quisiera saber si el equipo del Cruz Azul te conoce y se preocupa por ti. ¿Te han preguntado si estás bien de salud o si te hace falta algo? No le interesas a ellos. Y hay seguidores que están dispuestos a todo sin darse cuenta de que a su equipo esas personas no le interesan. Un abrazo fraterno, hermano, me pone el canijo. Y obviamente ahí le contesté: tranquilo, relájate. De eso se trata, o sea, no, tampoco te lo tomes tan en serio. Pero el argumento es válido. O sea, si nos enloquecemos, perdemos la paz. Y yo te he contado de mis experiencias antes en estos asuntos. Y Cruz Azul ha perdido muchas finales, como sabrás. Entonces soy experimentado en quebranto. Y puede ser cierto esto. Y el argumento, me encanta, de Pedro es: nosotros proclamamos que pertenecemos a otra nación, pero lo demostramos con nuestras acciones. Y esto es para todo, no solo para la política, hoy porque es 2 de junio. Para todo, entendemos el Evangelio y lo difícil no es entender la gracia, el Evangelio, la santificación, sino cómo eso debe afectar mi día a día, desde el desayuno hasta el trabajo, hasta la película que voy a ver, hasta todo lo que hacemos debe estar impactado por mi entendimiento del Evangelio, por mi identidad en Cristo. Ustedes son linaje escogido, pero ustedes son linaje escogido. Créetela, hermano, créetela. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te describe la Biblia. Dicen: ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Esa es tu identidad. Cuando sacas tú tu carnet, tu licencia, tu identificación, dice: fulano de tal, Adrián Capitaine, pertenece a un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Esto qué significa? Que Dios pagó por nosotros y le pertenecemos a Él. Somos su posesión y nos compró para un propósito: anunciar sus virtudes. Anunciar sus virtudes. ¿Has visto aquellos que son de otro lugar y vienen acá y siempre Tabasco apesta y ellos nacieron en el mejor lugar del mundo? Muchos, ¿no? Porque somos un lugar lleno de extranjeros, ¿sí? Y hacen bien. Y esto pasa con todos. Y solo voy a decir este ejemplo porque unos muy buenos amigos, Emma y Denise, eran de Veracruz, ¿eh? Veracruz es Veracruz, hombre. Todo en Veracruz es perfecto. Y obviamente los cotorreamos, no, estoy exagerando.
pero era la comida de Veracruz y todo de Veracruz, y vienes de Puebla y todo de Puebla, y los de Querétaro eran así, pues ya ahorita se les echó a perder un poco su lugar, pero también era todo, no hombre, Querétaro ya es la vida perfecta, y todo del norte ni se diga, ¿no? El norte, todo perfecto. Los de Mérida, los de Mérida, ¿verdad? Y eso sí está un poquito cerca, la verdad, porque sí está bien chido Mérida y sí está rica la comida. Pero es esto, yo anuncio las virtudes del lugar donde pertenezco. Porque sí tengo cosas que decir. Y es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Mira, nosotros los creyentes creemos en esto y por eso vivimos de esta forma. ¿Y qué es anunciar las virtudes? Es hablar de Dios y vivir de tal forma que la gente diga, wow, qué increíble ese Dios al que perteneces, qué increíble el lugar del que tú vienes, qué increíbles son las ideas de tu reino. Nos dijo Jesús, miren las aves. No te preocupes, mira las aves, no les falta nada. ¡Wow! ¡Qué increíble tu reino! Mira las flores, qué hermosas. Fueron vestidas mejores que Salomón. No te preocupes por nada. Eso es nuestro reino. Y nosotros estamos llamados a anunciar las virtudes de este reino. Es proclamar su nombre, pero anunciar sus virtudes. Es hacer que Dios sea atractivo, deseable, glorioso. Y te voy a decir algo, 2 de junio es un caldo de cultivo, es el día perfecto para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Este Dios al que sirvo me da una esperanza, una seguridad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones, dice Filipenses 2. No nos afanamos. Tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. No nos alteramos. Estamos tranquilos. Oye, pero va a pasar lo peor. Imagínate que de verdad pasaran todos estos esquemas así horribles. Oh, me acordé que soy ciudadano de otro reino. Qué susto. Y te voy a decir algo. No estoy diciendo que no nos importe, porque sí nos debe importar y ahorita vamos a ver eso. Estoy diciendo que no se nos olvide esto, el 11. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten con el alma. Pasiones carnales no solamente son pasiones sexuales, sino son todas estas emociones que nos dominan y que destruyen nuestra alma. ¿Y cómo nos llama? Extranjeros y peregrinos. Wow. Extranjeros y peregrinos. Es muy interesante y probablemente pasa en toda iglesia de Capital, pero en nuestra iglesia desde siempre, desde que éramos 20 personas, siempre han habido extranjeros. Y a veces muchas familias. Unos se van, otros regresan, siempre han habido peregrinos. Gente de paso, nos encariñamos y al año se van. Y es muy interesante y sería muy interesante preguntarle la perspectiva a estas personas que entienden que están de paso porque ellos ven la situación temporal del lugar en donde están como solamente eso, porque su preocupación a largo plazo no está en este lugar, sino está en el sitio al que probablemente regresen. Porque son extranjeros y peregrinos. No somos de aquí, escucha esto, no somos de aquí y no nos vamos a quedar aquí.
Estamos de paso y vamos a otro lugar. Esa es la idea. Nuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos, dice Filipenses. En Efesios dice que somos conciudadanos de los santos. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque ese es el impulso para vivir en este mundo del cual también somos responsables y debemos abstenernos de cosas malas. Dice el 12, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esta es la extensión, es la explicación más profunda del hecho de anunciar las virtudes del que nos llamó de sus tinieblas a la luz. ¿Cómo? Con nuestras buenas acciones. Que la gente considere tu manera de vivir y entonces, ¿qué es lo que hacen? Glorifican a Dios. Dicen, órale, wow. Y esto tiene tanto que ver como paz y seguridad, como no ser indiferentes ante lo incorrecto. Porque no estamos llamados a decir, no, yo pertenezco a otro lugar, no me importa, que a México se lo lleve el tren. No, nuestras acciones deben estar conectadas con la realidad de que pertenecemos a otro reino y tenemos principios. Tenemos principios. La corrupción apesta, siempre va a apestar. Y debemos ofendernos por eso. Debemos ofendernos por aquellas cosas que no compartimos porque nuestro rey no las comparte. Pero debemos de ser congruentes con eso, no solo con lo que decimos, sino con cómo vivimos. De manera que nuestra proclamación no es solo con palabras, sino son obras que los demás digan, wow, qué increíble es tu Dios. Tito 2 lo dice de una manera espectacular. Lo voy a leer, Tito 2, 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios, este es el evangelio, un evangelio que no son solo conceptos teológicos, es una vida vivida. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos, gracia que salva es gracia que te enseña cómo vivir. Negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Sobriamente, justamente y piadosamente. 3 conceptos espectaculares. 3 conceptos espectaculares. Sobriedad tiene que ver con no perder tu dominio propio, estar en tus 5 sentidos sin alterarte. Justa tiene que ver con la justicia. Por supuesto, nos debería ofender y molestar lo que está mal. Quedarnos callados diciendo, no, yo no me altero, no importa que esté pasando esto. Y mira, te voy a decir algo, mi papá, en el grupo de la familia, todos los días me matan que hay ejecuciones en Comalcalco. Ayer me mandaron, creo que ayer fue 9 ejecutados. Mi hermana el otro día acaban de matar a alguien aquí, a un vecino. Lo ejecutaron también. Y esas cosas pasan en nuestras narices. Debería preocuparnos, ofendernos, indignarnos. La clásica. ¿Y por qué no hablaste antes, pastor? Antes estaba viendo fútbol, compa. Cálmate. No se trata de eso. Se trata de que nuestro contexto debería a nosotros decir, quiero la justicia y la piedad. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a vivir así en este mundo?
aguardando, y esto me fascina, qué texto, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Cómo debemos de vivir en este mundo? Sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo se vive así? Porque nuestra esperanza bienaventurada está depositada en nuestro Rey. Nuestra esperanza está en nuestro Rey, y por eso puedo hacer lo correcto hoy, con el corazón correcto y con una vida piadosa. ¿Por qué? Porque este pueblo suyo, este pueblo que es posesión suya, es celoso de buenas obras. Te voy a decir algo, vienen 6 años, no sé con quién, pero tú tienes un llamado. Es a proclamar las virtudes de aquel, viviendo una vida sobria, justa y piadosamente, con la esperanza puesta en tu Rey que viene pronto. Ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo. Has hecho un viaje y de repente pasas a comer en ese viaje y estás de acuerdo que vas a cierto lugar que está a 6 horas y a mitad del camino dices, pues vamos a comer. No te importa tanto el lugar donde paras a comer muchas veces. Ni siquiera te importa si la comida está buena. Tú no vas por eso. Tú vas por el destino. A ti no te preocupa lo del camino. Tú estás pensando en algo más y eso te da calma. Y así nosotros estamos destinados a algo mayor. Y entonces, si la comida ahora sabe mal y te sabe mal, tranquilo. Tranquilo. Pero mira, Pedro acaba de decir, nuestras acciones hacen que otros glorifiquen a Dios. Iglesia, 2025, 2028, 2030, 2040, mientras estés vivo, tu chamba es glorificar a Dios. Tu trabajo es glorificar a Dios. En el contexto en donde estés, esto significa exactamente lo mismo para alguien que vivía en el Imperio Romano, para alguien que vivía en la Rusia bolchevique, para alguien que vivía en la Alemania nacionalista y para alguien que vive en México en 2024. El llamado es el mismo. Y el contexto es el mismo. El contexto es distinto, pero el principio es el mismo. Y mira el contexto de Alemania nacionalista. ¿Sabes qué hicieron los cristianos? Muchos sucumbieron ante las mentiras del nacionalismo y apoyaron a Hitler. Y te voy a decir algo, deja las exageraciones, no estamos en ese contexto nosotros. Pero ¿sabes qué hicieron otros cristianos? Crearon estrategias. Uno de los mejores teólogos que hemos tenido, Dietrich Bonhoeffer, creó una estrategia y una conspiración para asesinar a Hitler. Y él entendió que la manera de vivir como un ciudadano del reino era conspirar para asesinar a este loco que mató a millones de personas. No lo logró. Lo descubrieron antes y lo asesinaron. Pero tenemos un llamado por la justicia, por la piedad. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey.
Un ciudadano del reino no está desconectado con su realidad presente. Y dice, sométete a toda institución humana, ya sea rey como autoridad. Eso quiere decir, en tu escuela el director manda, en tu trabajo el jefe manda, en tu estado el gobernador manda, en tu país el presidente manda, y tú tienes que someterte. Tienes que hacerlo. Nuestro rey nos ordena hacerlo. Estamos de paso, pero mientras estamos de paso tenemos una obligación, que es someternos. Y me encanta que describe aquí, y lo va a hacer otras veces, cómo ve Dios a los gobernantes, como aquellos que castigan a los malhechores y que alaban a los que hacen el bien. Te voy a decir algo, en cualquier elemento donde esto no se cumpla, no estamos obligados a someternos. ¿Queda claro? No estamos obligados, porque nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y si Dios dice que algo está mal, no importa que lo diga la autoridad, porque la autoridad mayor lo aborrece. Y si bien difícilmente nos vamos a ver expuestos a esto, ¿saben qué me decía alguna vez un jefe que era un canijo corrupto? Me decía, el que obedece no se equivoca, me decía. Me mandaba alguna maldad y me decía, recuerda, Diancito, que el que obedece no se equivoca. Lo que está mal, está mal. En este asunto, mi obligación es obedecer a mi rey y no obedecerte a ti. Castigan el mal y honran a los que hacen el bien. Y de nuevo, que Dios nos ayude a tener una madurez espiritual y una mentalidad de reino y hacernos las preguntas correctas para que nuestro afecto, nuestra lealtad sea primeramente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ruego al Señor que nunca como país nos veamos expuestos a que nuestras decisiones tengan que ser tan radicales como de nuevo en esta Alemania. Ruego a Dios, tenemos cierta libertad, sí, libertad de culto, tenemos, mira esto que estamos haciendo aquí, tenemos la posibilidad y estamos en camino de ser una AR, una asociación religiosa, tenemos un respaldo del Estado, gloria a Dios por eso, qué bendición. Hay lugares donde no existe eso, ¿sabes? Hay lugares donde no existe eso. Pasó en la China comunista, abajo la religión. Pasó en Rusia, abajo la religión. Gloria a Dios que no estamos expuestos a eso. ¿Sabes qué pasaría si viviéramos en la China comunista? Lo que pasó, viviríamos en la ilegalidad para este reino corrupto, pero haciendo lo que agrada a nuestro Rey de Reyes, congregándonos, exponiendo nuestras vidas. Perspectiva, somos muy bendecidos. Somos muy bendecidos de poder reunirnos. Y por lo que tengo entendido, seguiremos siendo bendecidos en los próximos 6 años. Pero tenemos que pensar en mentalidad de reino. ¿Por qué? Porque nuestra obligación es con la voluntad del Padre. Y mira esta imagen, te quiero mostrar algo. ¿Puedes poner la foto? Mira lo que piensan los 3 candidatos a presidentes acerca de asesinar bebés. Maynes dice, muchos hombres están a favor de que las mujeres vayan a la cárcel si deciden abortar, pero si fuéramos los hombres los que termináramos en la cárcel hace siglos que no sería delicto. A lo mejor es un facto lo que está diciendo. Apoya el aborto. Doctora Claudia Sheinbaum, hoy se conmemora el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto. Se hace ya en condiciones muy distintas en nuestro país. Apoya el aborto. Xóchitl Gálvez, para las mujeres el derecho a decidir ya es constitucional y el Estado debe garantizar su libertad para ejercerlo. Lo de fondo es fomentar la prevención a través de educación sexual y reproductiva. Valoro que el PAN, porque en teoría el PAN no es pro vida, pero la señora no lo es. Puedo disentir, dice, que
su partido le da chance de no estar de acuerdo. Los tres presidentes, posibles presidentes, ninguno de estos tres respeta la vida de los bebés. Y si no respetas a los bebés, no respetas a nadie. ¿Te importa eso? ¿Te importa eso? ¿O te da igual? ¿Te importa o te da igual? ¿Te importa lo que tu rey piensa o te da igual? Y te voy a decir algo. No se trata de, oye, ¿qué hacemos? Esto es complicado. Yo sé que es un asunto complicado. Lo que quiero decirte es, si acaso te ha interesado esto, si acaso te habías hecho esta pregunta, porque te voy a decir, estos elementos, y quiero ser honesto, no son elementos principales en sus campañas, Son opiniones que emiten porque así piensan y seguramente no sé cuál sea su convicción personal, pero son cobardes que sucumben ante las presiones culturales. En nuestro país, para que quede claro, en los próximos 6 años se seguirán asesinando bebés legalmente. Y seguiremos por lo mismo con una conciencia moral muy baja, de manera que no deberíamos tener derechos a denunciar crímenes porque apoyamos crímenes. Y estoy generalizando como país, porque la democracia, ese es uno de los elementos. Tú eliges, tú asumes las consecuencias. La gran pregunta que muchos se hacen, entonces, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Eso es decisión tuya. Y uno puede decir, híjoles, qué complicado es esto entonces. Solo puedo decir algo, y lo he orado cada vez que pasa esto, que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Te voy a decir algo. No tenemos ningún derecho a exigir el respaldo, favor y bendición de Dios. A lo que apelamos es a su gracia y misericordia. Gracia es que no nos dé lo que nos merecemos. Misericordia es que no nos dé lo que nos merecemos, y gracia es que nos dé cosas que no merecemos, bendiciones. Y así ha sido. Nuestro país es un país muy bendecido. Muy bendecido. Y la pregunta es, oye, ¿qué va a pasar? Mira, tendremos que estar de acuerdo en todo, menos en esto. Menos en esto. Por eso te lo voy a decir algo. Es una apuesta bastante tonta perder tu paz, perder tu tranquilidad de conciencia por gente que no comparte tus valores. ¿Sabes quién sí comparte tus valores? Jesús, el Rey de Reyes. ¿Sabes cuál es la mejor declaración que has hecho hoy por gobierno? La que hicimos hace un ratito, cuando cantamos, eres Rey, eres Rey. Eres Rey sobre todo. Y de nuevo, el punto es este: pertenecemos a otro reino. ¿Cuál es nuestro llamado hoy? Someternos, honrar. Te digo algo: no honrar a nuestras autoridades es una ofensa contra Dios. Te lo digo, te lo encargo para hoy a las 11 de la noche. Honrar.
¿Por qué? Porque mi lealtad es con mi Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y obedecerle a Él. Honren a todos, me encanta esto. Honren a todos. Me fascina esto. Amen a sus hermanos. Como dicen, qué perro oso pelearte con tu hermano en la fe por un candidato político. Hazme el favor. Hazme el favor. Amen a los hermanos. No rompas la unidad de la iglesia. Por esto, teman a Dios. Honren al Rey. Es un llamado complicado, porque tenemos un compromiso. Y te lo voy a decir porque hay algunos que en algún momento me comparten, deberías enseñar esto antes de. Y el punto es esto es un asunto complicado. Mi trabajo no es decirte qué hacer en las casillas electorales. Mi trabajo es ayudar a la iglesia a que pensemos como ciudadanos de un reino que no pertenece a este mundo. Y te voy a decir algo, ¿sabes qué es lo mejor que puedes hacer? ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer? Orar. Orar. Tienes 3 indicaciones. Recordar que perteneces a otro linaje, a otra nación y honras a este rey. Obedecer a este rey que te mandó a honrar a tu autoridad en la tierra, es decir, someternos a nuestras autoridades. Y 3, este rey nos mandó a vivir acorde a nuestros principios cristianos, incluso cuando estos contradigan los principios de la autoridad que Dios puso, porque Él es la autoridad primaria. Y eso es lo que tendremos que hacer en los próximos 6 años, iglesia. Tú tienes un trabajo que hacer en casa, en tu trabajo, desde tu trinchera. Tú eres ciudadano de un reino y este rey te dice: bendices al lugar donde estás, haciendo acciones que hagan que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Y qué vamos a orar? Esto, ¿podemos poner el texto de Timoteo? ¿Lo tenemos? Me fascina esto. Lo está diciendo alguien que vive bajo el gobierno de Nerón, un emperador terrible. Ahí sí mataban a los cristianos. Y mira la oración de Pablo. ¿Lo leemos juntos? Dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Te explico rápidamente. ¿Sabes qué dice después? Habla del Evangelio, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, dice. Nuestra oración hoy, porque desde luego nosotros no tenemos la capacidad de cambiar la cultura progresista en la que están inmiscuidos todos los agentes políticos hoy, pero es orar por nuestras autoridades. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Y me encanta lo que dice: esto agrada al Señor. ¿Qué agrada al Señor? A nuestro Rey. Que oremos por ellos. Una vida tranquila y sosegada. Lo diría Pablo después a los de Tesalónica:
tengamos por ambición vivir una vida tranquila. Así que vienen 6 años, no sabemos qué va a pasar, pero oremos para que Dios nos ayude a vivir una vida tranquila y sosegada. ¿Sabes cuál es uno de los efectos en eso? Que podamos seguir adorando a nuestro Rey. Libertad de culto, libertad para predicar, libertad para educar a nuestros hijos bajo nuestros principios cristianos, libertad para hablar la verdad bíblica, y que eso nos dé una total paz. ¿Les parece si oramos? Hoy es un día muy importante para nuestro país y creo que vale la pena hoy clamar por nuestro país. Oramos al Señor. ¿Pueden ponerse de pie? Levantemos un clamor por nuestro país. Mi Rey, mi Rey, mi Rey, tú, Señor, nos llamaste, nos apartaste, nos hiciste ciudadanos de otro sitio y nos diste un llamado, Padre. Pero ese llamado lo tenemos que ejercer en nuestro amado México, en nuestro amado Tabasco, Señor. Te ruego, Padre, que nos des una mentalidad de reino, que no caiga en estos dos extremos, una total preocupación e idolatría por la política, pero tampoco en el extremo de la indiferencia por la injusticia, Padre, sino estar en el lugar correcto, agradándote a ti, Dios. Y estamos precisamente haciendo lo que te agrada, Padre, pidiendo por nuestras autoridades, Señor. Está por terminar el sexenio de nuestro presidente y comenzará otro, Señor, a quien tú pondrás, porque tú tendrás un propósito que no sabemos cuál va a ser, Señor, pero podemos estar tranquilos de que nuestro Rey sigue en su trono, Dios. Mi Rey, te pido por el día de hoy, Padre, que des paz, tranquilidad, sosiego a las personas que están ejerciendo su voto, Señor. Te pido, Padre, que guardes todo este contexto de criminales y de corrupción, Señor. Protege a los funcionarios de casillas, protege a la población, Señor. Y mi Rey, ayúdanos a nosotros, cristianos, a estar en paz, pero estar comprometidos con algo, con ser ciudadanos de otro reino, Dios, que hacen lo correcto, que se oponen a la injusticia, que buscan la piedad, que se someten a las autoridades, que dan al César lo que es del César, que respetan a los gobernantes, Señor, pero que sobre todo buscamos honrarte a ti, Rey. Perdónanos porque como nación, Padre, siempre ponemos nuestros intereses de voto en lo material antes que en lo moral. Ten misericordia de nosotros por tan grave pecado, Dios. Ten misericordia cuando la iglesia ha mirado para un lado, cuando proyectos que te ofenden han visto la luz. Ten misericordia de nosotros cuando hemos respaldado, hemos mostrado nuestro total lealtad y apoyo no a un Rey soberano, justo y piadoso, Padre, sino a hombres que no comparten nuestros valores cristianos, morales, Señor. Perdónanos. Perdona nuestra idolatría, Señor, cuando muchas veces hemos sucumbido ante eso, Dios. Y ayúdanos, Padre.
Ayúdanos a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la bienaventurada esperanza, porque nuestro Rey viene pronto, Señor. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia. Danos libertad de predicación, libertad de culto, libertad de religión, y bendice a quien tú vayas a poner en este trono temporal, de este reino temporal, de esta ciudadanía terrenal. Bendícele, Padre. Respalda aquello que esté bien, Padre, y cierra las puertas de aquello que esté mal. Obra, Señor, para tu gloria, y ayúdanos a nosotros a hacer nuestro trabajo, que es anunciar y ser luz y ser sal en un país que moralmente se está corrompiendo cada vez más, Señor. Que seamos esa sal que no va a dejar que esto se pudra y se descomponga. Que la iglesia tome su papel, porque la iglesia entiende su lugar de adoradores de un rey, de otro reino, pero que este rey nos ha hecho posesión suya y somos celosos de buenas obras, Padre. Bendice a nuestro país y a nuestro estado, Señor, y gracias por el regalo de vivir en México. Gracias, Señor, porque has dado tanta gracia y tanta misericordia a este país, y confío en que así será en los próximos 6 años. Confío que así será en los próximos 3 años en nuestro estado, Señor. Confío, Padre, que has de bendecirnos, porque habrá una iglesia que somos sacerdotes, intercesores, orando por nuestra nación y por nuestro estado, y creemos que eso hará la diferencia. Creemos que la esperanza para nuestro país y nuestro estado descansará en que el Rey de Reyes escucha las oraciones de su pueblo. Gracias por eso, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios bendiga, familia. Terminamos declarando nuestra lección hoy. Somos ciudadanos, posesión de un rey que está en su trono y no se ha movido de ahí por la eternidad. Cantamos.